Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme para grabar el episodio de esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, pues tiene que ver con algo que estamos inmersos ya todos los radiólogos, bueno, muchos médicos, pero principalmente, como lo voy a comentar, y ya lo he comentado en varias ocasiones en este podcast, los radiólogos somos los que estamos liderando esta parte de la inteligencia artificial en medicina. Entonces, bueno, pues vamos a... Esta es una revisión que tiene que ver con cómo, de hecho, el título del artículo que les voy a platicar, que salió hace unos días en Radiology, es cómo navegamos esto, ¿no? Cómo tenemos que adoptar y adaptar esta situación a nuestra práctica. Y entonces vamos a revisar, analizar este artículo. Básicamente voy a hacer, es un artículo extenso, es un artículo de revisión, pero creo que vale la pena y bueno, pues a ver qué les parece. Muchas gracias por acompañarme. Tal vez recuerdan aquella frase en 2016 que dijo el pionero del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, que de hecho sacó el premio Nobel, ustedes recuerdan, ya creo que ya lo hemos platicado aquí el año pasado. Y él dijo, y lo voy a poner tal cual entre comillas, bueno, con la traducción obviamente, dice, creo que si trabajas como radiólogo, eres como el coyote, que ya está al borde del precipicio, pero aún no ha mirado hacia abajo, por lo que no sabe que no hay suelo debajo de él. La gente debería dejar de formar radiólogos ya. 9 años después, pues no solo seguimos aquí. Somos cerca de 350,000 radiólogos, más o menos es lo que se calcula a nivel mundial, y evidentemente, y lo he comentado muchas veces, faltan colegas. Hay una necesidad cada vez más creciente de radiólogos en todos los países. Fíjense que el radiólogo del futuro empieza hoy, con nuevas competencias y definitivamente, vamos a llamarle a esto, copilotos digitales para nuestra práctica. ¿Y por qué copilotos? Bueno, pues porque la inteligencia artificial pues ya no es solo una, digamos, una herramienta, sino un acompañante que nos ayuda a navegar el tráfico creciente de estudios. De eso también ya les platiqué en un episodio que cuando regresaba del Congreso del RSNA, no del año pasado, pero del antepasado, y donde les decía que alguien presentó ahí la cantidad, no nada más de estudios, sino la cantidad de imágenes que cada estudio tiene. Y definitivamente la carga de trabajo, por así decirlo, la carga intelectual de lo que tenemos que revisar con todas las fases de un TAC, de una resonancia, las diferentes secuencias, etcétera, no solo tiene que ver con que hayan pasado de 15 a 30 estudios al día, sino el número de imágenes que tenemos que interpretar. ¿Y por qué les digo que eso empieza hoy? Bueno, esto es metafórico, obviamente no es el día de hoy, sino que evidentemente pues es en esta época. ¿Por qué nos toca hacerlo a nosotros? Pues porque las habilidades que exige esta colaboración, digamos desde validar algoritmos, hasta comunicar incertidumbre, porque finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Probablemente, puede ser, etcétera, ya son parte de nuestra realidad clínica. Para entender cómo llegamos a este punto y qué sigue, hoy vamos a analizar un artículo que está publicado hace apenas unos días en Radiology. Es una revisión yo digo bastante crítica, es un artículo de revisión, de hecho, donde platica que hay en ese momento 1,016 dispositivos de inteligencia artificial aprobados por la FDA. Recuerden que ya lo hemos platicado aquí anteriormente. Para la FDA, todos estos algoritmos se tratan como si fueran dispositivos médicos, no como medicamentos, sino como dispositivos médicos.
Bueno, pues fíjense que de esos 1016 dispositivos que estaban hasta que esto se publicó, 777 correspondían a radiología. 76.5% de todo lo que está pasando en inteligencia artificial en medicina lo estamos viendo o depende de la radiología. Y déjenme decirle, esto no viene ahí en el artículo, pero de las otras áreas, como son cardiología y demás, pues son aplicaciones, porque así lo vamos a ver ahorita, son aplicaciones, son herramientas, son algoritmos que en muchos de esos casos, estoy hablando de cardiología, pero puede ser de otras especialidades, también tiene que ver evidentemente con imágenes, ¿ok? Pero están muy dedicados, digamos, a esas subespecialidades. Entonces vamos a ver qué tecnologías son, digamos, prometedoras, donde estas o algunas otras están fallando, por qué no se están desarrollando y qué competencias debemos de dominar para ser los pilotos, no pasajeros. Y eso ya me han escuchado muchas veces. Hay que ser los pasajeros y no nada más incluso los pasajeros. Hay que ser los que manejamos el tren, ¿sí? No nada más verlo pasar, no nada más subirnos al tren, sino manejarlo. Esta es la nueva era. Bien, pues soy Guillermo Lizondo y pues les doy la bienvenida, como siempre, a Memorándum, un espacio en donde reviso, como ya saben, artículos, prácticamente todos ellos científicos de nuestra especialidad, la radiología. En ocasiones, pues platico con ustedes de artículos de opinión, editoriales que a veces salen, incluso artículos de investigación que salen en otras revistas que no son de nuestra especialidad, pero que yo considero que son útiles para nuestra práctica. Y bueno, como les comentaba, hoy quiero platicarles de un artículo que es muy reciente, del Radiology, y cuyo título en español sería algo así como Navegando por el panorama de la inteligencia artificial en imágenes médicas. Un análisis crítico de las tecnologías, la implementación y las implicaciones. Es un artículo que pues está básicamente depende del departamento de radiología, de la Escuela de Medicina, de Ciencias de la Computación, del departamento también viene de enfermería, todas ellas son de Israel, ¿ok? Entonces, de Jerusalén, de la Universidad de Jerusalén, de la Universidad de Israel. Entonces, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como siempre, les voy a dejar el link en las diferentes plataformas donde publico Memorándum para todos aquellos que quieran profundizar un poco. Es un artículo que está muy interesante, tiene tablas y figuras que se me hacen muy interesantes si ustedes quieren ahondar un poco en esto. Pero, una vez más, ¿por qué hablar de la inteligencia artificial ahora? Pues fíjense que los estudios de imagen aumentan, digamos, a un ritmo, como yo les decía, que supera nuestra capacidad de lectura. Ya les dije la cantidad de estudios y demás, pero sobre todo también, y no quiero desviarme mucho del tema, ya lo he platicado también y a lo mejor vamos a hacer un par de episodios sobre esto, pero si nosotros pensamos en cómo hemos ido aumentando, tanto en población de la tercera edad, como los estudios que se realizan en esta población, es mucho más que de lo que se hacía antes. Y esta situación ha generado, digamos que el desarrollo, como yo les platicaba anteriormente, de hasta el momento en que esto se publicó, de 1016 dispositivos de inteligencia artificial que ya han sido autorizados por la FDA y, como les decía, 777 de ellos corresponden a la radiología, lo que equivale, como comenté, al 76.5% del total. Con que nos acordemos de que el 75% de todo lo que está pasando en inteligencia artificial, al menos para aprobación por la FDA, es para radiología, pues ustedes ya se pueden dar cuenta quién está manejando esto, qué especialidad es la que está manejando. Cuando platicamos y decimos que la inteligencia artificial va a dominar la medicina, pues nada más piensen que el 75% es de radiología. Déjenme comentarles algo, digamos así un poquito entre paréntesis, esto no viene ahí en el artículo, pero ahorita que les dije de aprobación de la FDA, fíjense que la FDA tiene, por ejemplo, para el caso de los medicamentos,
incluso de algunos dispositivos médicos, cuando los aprueba, en inglés es approve, pues quiere decir que ya los puedes utilizar en la parte clínica, que ya cumplieron con todos los requisitos de los ensayos clínicos, las diferentes fases, etc. Los algoritmos, por otro lado, no los aprueban, no tienen un approve, tienen una cosa que se llama clear, le hacen los clear, como el clearance, así cuando vas a unas tiendas y que te dicen ya estamos. O sea, le dan permiso de que esto ya pueda comercializarse, ya pueda practicarse en seres humanos, utilizarse, no practicarse, utilizarse en seres humanos. Pero esto se basa, y ahí es donde está la gran problemática, ahorita lo vamos a ver, esto se basa en el hecho de que tú como compañía que estás desarrollando este algoritmo, tú le dices, mira, yo le dije a mi algoritmo que detectara, la voy a poner simple, gatos, y pues de los 100 gatos me dijo que 98 eran gatos, o carros, o si quieren cámbienle, ¿no? Es nódulos pulmonares o hemorragias subaracnoideas. Y entonces cuando yo le pongo esto me dice eso. Entonces FDA dice clear, o sea, sácalo. Pero la verdad de las cosas, como lo vamos a platicar más adelante, una cosa es que esté así y otra cosa es que esté validado clínicamente. Y es ahí donde está la gran problemática. Entonces, esto les quiero decir porque contar con la aprobación no necesariamente garantiza su uso clínico o su éxito clínico, por así decirlo. La adopción real ronda en apenas, como yo les decía, la adopción, porque yo ahorita les estaba diciendo de la aplicación en sí, pero una vez que ya tiene el clear, que ya está aprobado, vamos a decirlo así, para los dispositivos por la FDA, fíjense que la adopción por parte de un radiólogo es apenas del tercio de los radiólogos que están encuestados, ¿sí? Los que hicieron este estudio hicieron una encuesta y 4 de cada 5 aún no usan la inteligencia artificial, afirman, y lo voy a poner así como entrecomillado porque así viene en el artículo, no le veo beneficio. 4 de cada 5 radiólogos que no utilizan inteligencia artificial o que no la han utilizado, piensan que no le ven ningún beneficio. Fíjense que los autores definen, como les digo, tiene muchas secciones, el artículo está muy interesante, pero una de las secciones es lo que se llama la inteligencia artificial integral. Y ellos la definen como aquella que yo les podría decir como que se incrusta sin ninguna fricción, o sea, que ya viene en los sistemas de PACS, que también se conjunta con la historia clínica o con el expediente clínico electrónico. Y que este algoritmo o esta inteligencia artificial integral pues procesa datos que en esta jerga se llaman multimodales y lo hace en tiempo real, o sea, prioriza estudios, genera explicaciones que son trazables, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y mantiene el desempeño, digamos, estable porque se hacen auditorías periódicas. Entonces, piensen así que tendríamos, por ejemplo, como un copiloto que no solo detecta un nódulo pulmonar, sino que incorpora toda la evolución tomográfica, si es que evidentemente la tiene el paciente y tenemos acceso a ella. Y podemos también tener información de la creatinina, incluso de la nota clínica, para, por ejemplo, dependiendo de la historia clínica, de dónde venga el paciente, pues puede sugerir una lista de diagnósticos diferenciales con unas probabilidades que son muy explícitas, es decir, de acuerdo a la edad, de dónde viene, etcétera, te puede decir que el nódulo pulmonar, por las características y demás, pues es un granuloma, o a lo mejor puede ser tuberculosis, o coxi, o cáncer, en fin. Digamos que ese es el sueño, ¿no? Eso es lo que se quiere, que tengamos una inteligencia artificial integrada en nuestros sistemas de PACS y que nos esté ayudando siempre como un copiloto. Pero obviamente, pues ese es el sueño, el reto está mucho más alto que eso. Y el punto es que con soluciones así, digamos, yo solo quiero que piensen esto, ¿no? Nuestro papel ahora está migrando, lo voy a poner en estas palabras, de un cazador de hallazgos, ¿sí? O sea, estábamos acostumbrados a ver si
identificábamos cosas. Y vamos a pasar de eso a orquestador de la evidencia, a médicos o científicos de datos. Yo creo que esa es la gran migración que vamos a tener nosotros. En el artículo hay una figura, la figura número 2, que ilustra las nuevas competencias. No voy a dedicarle todo esto para que lo voy a resumir, que debe de tener el radiólogo, porque tenemos ahora que tener competencias para validar algoritmos, para interpretar explicaciones, para comunicar incertidumbre y sobre todo, para abogar por el paciente. Entonces fíjense que ya ahorita, definitivamente, hablando de lo que les platicaba con lo que empecé el episodio, pues ya se acabó el miedo de ser reemplazados. Ya ese obviamente ya no existió o ya no existe. La pregunta es si estamos formándonos para supervisar máquinas con criterio clínico y ético, porque esa es la realidad. Pero tengamos presente algo, ¿no? El talón de Aquiles de todo esto, ¿sí? Y estoy pensando en hacer otro episodio después con un artículo muy interesante de inteligencia artificial en oncología, pero bueno, para no desviarme de esto, el talón de Aquiles sigue siendo la escasez de datos que estén anotados por expertos, validados pues. Etiquetar miles de estudios, porque eso al final tenemos que entrenar al algoritmo. O sea, hay unas formas en las que con deep learning y demás se entrenan solos, ya lo hemos visto con el CNN, que son las redes neuronales convolucionales, etcétera. Pero la verdad es de que ha habido una variedad, digamos, un espectro de esto, desde que hay técnicas que en inglés se llaman few shot learning, o sea, few con poquitos, con digamos 5 ejemplos por clase, las puedes preentrenar, ¿ok? Pero también hay foundation models, o sea, modelos fundacionales, o también necesitamos, por ejemplo, los famosos GPTs, o sea, los transformadores, que son gigantes, o sea, una cantidad gigantesca de datos que, por ejemplo, ahorita ya hay una aplicación que salió recientemente que puede segmentar, 104 órganos con una, digamos, mínima guía humana. O sea, prácticamente puede segmentar todo el cuerpo. ¿Eso es magia? No, claro que no. Esto es una transferencia de conocimiento, hombre, máquina, una autocuración, tenemos que curar todo esto y lo tenemos que hacer nosotros. Y como yo les digo, y nunca dejaré al menos hasta ahorita, pues es una validación posterior. ¿Sí? Esto tiene que ser validado. Y entonces con esto tenemos retos de integración, una, y la otra que es muy importante, voy a tratar, no sé si existe la palabra en español, pero es explicabilidad. ¿Sí? Hay que explicar. La IA tiene que explicar por qué llegó a la conclusión que llegó. Y si ustedes han entrado recientemente al ChatGPT o a varios de ellos, incluso te dice, ¿sí? Si entras a algunos especiales de razonamiento avanzado, como el 3 o el O3, te dice lo que está haciendo, incluso te dice cuánto se tardó y demás, lo que yo le estoy pidiendo, o el que está, el usuario, como dice, lo que le estoy pidiendo y cómo lo interpreta y dónde lo busca, ¿ok? Porque colocar la inteligencia artificial en nuestra estación de trabajo, pues es mucho más complejo y eso ha sido el problema o la situación real, mucho más de lo que suena. Porque hay muchos hospitales que al final, o muchos departamentos de radiología, lo que tienen es una cantidad de ventanas flotantes o incluso portales externos, que lo que sucede es que lo que está pasando ahorita es que interrumpen el flujo de trabajo. Ya he platicado con ustedes de esto anteriormente. Las compañías llegan y probablemente no llegan con el jefe de radiología, no llegan con los radiólogos, llegan con los CEOs, con los administradores del hospital y les dicen, miren, con esta aplicación yo lo que te voy a hacer o te prometo, por así decirlo,
que tus radiólogos o tu departamento de radiología va a ser 20% más eficiente porque va a hacer esto y tus tomógrafos, entonces todo lo ven desde un punto de vista de mercado. Lo que está sucediendo realmente es que no necesariamente es así. Ciertamente para muchísimas cosas te facilita todo, pero llega un punto, ahorita, como si ya utilizaste, y en muchos países así está, la Unión Europea nos lleva un poco de avance, ya lo he platicado anteriormente, con respecto a la legislación y a la ética de la inteligencia artificial, un poco más de lo que está, por ejemplo, en Estados Unidos, o no se diga quizá en nuestros países de América Latina. Pero finalmente, si tú utilizas un algoritmo y ya dijo o ya vio algo y ya describió algo y está en el PACS, no lo puedes borrar. Así, digamos, no, yo no le creo y demás. Ahora tienes que explicar tú todo lo que el algoritmo vio que normalmente para nosotros no implicaba mucho más allá, ¿sí? Es decir, si tú me haces una tomografía ahorita, pues seguramente voy a tener ciertas calcificaciones de la aorta, osteofitos lumbares, en fin, muchas cosas que para nosotros decíamos anteriormente, lo podíamos dictar o no, normal para la edad y no era el punto, ¿sí? Si yo estaba buscando dolor abdominal por divertículos, pues no tenía mucho que ver las otras cosas. Ahorita, cada una de esas cosas se marca y ahora el paciente te puede preguntar y ahora tú tienes que explicar y entonces ahora el reporte y lo que tienes que contestar y estarte fijando. Justamente acabo de revisar un programa pues que me estaban presentando, me estaban ofreciendo para el departamento de radiología, en donde la verdad es de que te ponen el reporte original y luego te ponen lo que hace el ChatGPT o el sistema que tú quieras de LLM y finalmente tiene varias equivocaciones, o sea, tienes que corregirlo, ¿sí? Sobre todo en la parte numérica y cosas por el estilo. Entonces, llega un punto en que dices tú, no sé si me está quitando tiempo, me está ayudando o tengo que revisarlo y me lleva más tiempo. Entonces, como les digo, esto de alguna manera interrumpe el flujo de trabajo y además existe, ya lo he platicado aquí también con ustedes, la famosa caja negra, ¿no? Porque si el algoritmo no explica por qué marcó un punto, un hotspot, un punto caliente, pues la confianza, digamos que se va erosionando, ¿no? Por así decirlo. Ahora existen técnicas que en la jerga de esto se llaman XAI, que es Explainable Artificial Intelligence, o sea, explicación o inteligencia artificial que puede explicar. Y aquí lo que hacen es que colorean ciertos píxeles, que son los influyentes, son los HOTS, y además que es donde se está fijando la inteligencia artificial y te dice y te genera resúmenes en lenguaje natural, pero evaluarla sigue siendo algo que estamos en progreso. ¿Se acuerdan que yo les platiqué de un artículo que sacó en Radiology hace un año y medio, supongo? No me acuerdo. Pero incluso donde una de las autores era la doctora Linda Moy, que es la editora del Radiology, ella pues se dedica a mama, y ahí en ese algoritmo, cuando veía una alteración, te decía este es un BRAF 4 y te daba la razón por la cual es un BRAF 4A o etcétera. Bien, pues como lo comenté brevemente anteriormente, sigue existiendo, digamos, una brecha, un gap entre la aprobación que tiene por parte de la FDA y la práctica. Porque de los dispositivos, por ejemplo, fíjense que tienen el sello, digamos, de Clear por parte de la FDA, solo el 11%, para que se nos quede en la mente, 10%, han proporcionado datos públicos de cómo se desarrollaron y cómo se validaron. Lo demás es un algoritmo cerrado y solo de una institución o de una compañía. En Europa, el 64% de los productos que tienen la marca CE, o sea, de la Unión Europea, carecen de evidencia que esté publicada. Entonces, sin reglas claras para esta vigilancia, digamos, post-comercialización, pues ni tampoco hay incentivos, ¿sí?, para el radiólogo para que diga, ayúdame,
vamos a verlo, pues al menos por ahora muchos hospitales lo que están haciendo es que compran licencias, o sea, se entusiasman con esto, como yo les decía, pero siguen siendo infrautilizadas. Y eso creo que también se los platiqué porque fue un tema interesante e importante que se platicó, que se discutió en el Congreso de Viena recientemente ahora de la Sociedad Europea de Radiología en marzo. Otro dato importante es que de esos 1016 dispositivos que tienen Clear o el sello de la FDA, solo también más o menos como el 11-12% tiene una transparencia que esté certificada por lo que el American College of Radiology tiene una etiqueta que se llama Transparent AI, o sea, inteligencia artificial transparente. En Europa, ahí viene en el artículo, si hacemos un análisis de unos 100 productos con marca que tienen CE, como les decía, el 64% va a carecer de una evidencia que esté revisada por pares y apenas la mitad de los estudios publicados eran independientes del fabricante. O sea, todos los demás están pagados por el fabricante. Además, existen allá 220 dispositivos que ya tienen la marca de la Unión Europea para radiología. Bueno, de esos 220, 97, prácticamente la mitad, no tienen un aval por parte de la FDA, o sea, acá en Estados Unidos. Bien, pues podemos hablar mucho de esto porque tiene que ver con la manera como se está comercializando, la manera como se desarrolló todo esto, pero otro aspecto yo creo que es muy interesante tiene que ver con la parte económica, obviamente, y con la consolidación de las plataformas. La moda actual, y ya también lo he platicado con ustedes, es que las compañías, pues prácticamente todas estos dispositivos, hay compañías que tienen más de un algoritmo, no hay 777 compañías o 1016 compañías. Pero lo que hicieron fue lo que hizo Apple, lo que hizo Google, y que son como una tienda de aplicaciones. Entonces tú tienes una aplicación para detectar nódulos pulmonares, pero tienes otra para hemorragia subaracnoidea, y tienes otra para neumotórax, y tienes otra para edad ósea, y otra para fracturas, y en fin. Entonces tienes una serie de aplicaciones. Y toda esta tienda de aplicaciones, vamos a decir así, pues tiene, como yo les digo, decenas de algoritmos que están en un momento determinado, podrían estar juntas o bajo un mismo contrato, que es lo que se está tratando de hacer ahora. Y seguramente a ustedes ya ahorita les están llegando ciertas compañías que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo ahora un grupo, ¿sí?, de aplicaciones que yo te vengo a ofrecer todas ellas, ¿ok? Digamos que ya las compraron, en fin. Y lo que sucede es que, digamos que todas estas están bajo el mismo contrato. Claro, tienen ventajas, tienen métricas estandarizadas, tienen actualizaciones, ya están validadas o curadas, por así decirlo, y así no las venden, así no las ofrecen. La cuestión es que todo esto está centralizado. Entonces tú puedes decir, ¿es práctico? Sí, pero de alguna manera también podría ser riesgoso porque se está concentrando el mercado. Y esto puede frenar la innovación y pues puede obviamente encarecer el acceso. Ahora, esto no es nuevo. Si ustedes me preguntan cuántos sistemas operativos hay en el mundo, pues no sé, en la parte china, pero pues acá o eres Windows o eres de Apple, porque prácticamente Linux eso ya no mucho, pero bueno. Y lo mismo está sucediendo con Android o Apple, en fin. Se podría hacer eso, ¿no? O sea, que se concentre, y lo mismo podría suceder en estas tiendas de aplicaciones que básicamente puedan quedar en 2 o 3 rubros, por ahí decirlo. Fíjense que hay centros de excelencia de inteligencia artificial que están auspiciados o registrados en el National Health Institute, los grandes sistemas de Estados Unidos, y estos ilustran, como yo les decía, esta tendencia a centralizar, por un lado, el talento, porque finalmente acuérdense que todo lo que nos ofrecen las grandes compañías, no voy a decir nombres, porque se me puede pasar una y va a haber alguna cosa, pero las grandes compañías con las que estamos acostumbrados a comprar tomógrafos, resonancia magnética, en fin,
Todas esas, cuando tienen inteligencia artificial, muchas veces no es desarrollada por ellos. Compran compañías pequeñas o compañías que están dedicadas nada más a eso, ¿ok? Entonces, por eso les digo que se está centralizando el talento, se puede negociar por volumen y algo que en Latinoamérica pues obviamente debemos de estar adaptando a nuestra realidad, tanto de recursos como de regulación, porque en cada uno de nuestros países definitivamente, incluso dentro de nuestros mismos países, la situación de los sistemas de salud es muy diferente. Bueno, ¿cuál sería el siguiente salto? ¿A dónde vamos? Bueno, pues son los modelos multimodales, que prometen, como dice su nombre, pues leer, por ejemplo, una tomografía, pero al mismo tiempo también hacer o leer una nota de urgencias, redactar el informe, y eso lo hacen en segundos, generar casos sintéticos, ¿sí? Para, claro, obviamente preservando la privacidad y todo eso, pero con eso puedes entrenar nuevamente al algoritmo o a nuevos algoritmos, ¿ok? O entrenar a tus residentes, que ya lo he platicado también en otras ocasiones. Y por ejemplo, en estudios publicados con ChatGPT, el 4, fíjense, hay muchos, ¿no? Y no voy a... Vienen ahí algunos ejemplos, pero el que más le dedican es uno en donde contestó 55% de las preguntas de los exámenes del board, ¿sí? Con imágenes, y que no está nada mal, ¿no? Si tú dices eso, pero todavía falla mucho en lo que es el razonamiento profundo y es muy vulnerable a los sesgos de entrenamiento, donde se entrenó el algoritmo. Además, ninguno de los LLMs multimodales ha pasado por un escrutinio, digamos, regulatorio completo, ¿ok? Es simplemente lo sueltan, hacen esto. Entonces, la moraleja, digamos que es un entusiasmo, sí, pero todavía se necesita un curador humano. Y en este contexto, digamos que podemos en nuestros países preentrenar con otras bases de datos como el ImageNet o con el RadImageNet, porque hay estudios recientes que revelan que los modelos que están nacidos o que se originan, pues, entrenados con los datasets médicos, evidentemente son más robustos a ciertos atajos, a confusores, y esto reaviva, yo creo, la discusión sobre la soberanía de los datos. Y yo he platicado con ustedes de esto. Si queremos algoritmos que entiendan la epidemiología latinoamericana, debemos generar y compartir nuestras propias bases, respetando, claro, la privacidad. Otro aspecto a tomar en cuenta es finalmente, de lo que se trata, la colaboración humano-inteligencia artificial. El artículo cita un estudio con 140 radiólogos que mostró efectos heterogéneos. Fíjense, algunos, por ejemplo, y esto ya creo que también lo hemos visto o lo han leído ustedes seguramente, algunos radiólogos de esos mejoran su desempeño con la utilización de la inteligencia artificial. Otros prácticamente no cambian, pero otros empeoran, ¿sí? Entonces, ni la experiencia ni ustedes pueden decir, bueno, pues es que a lo mejor en radiólogos viejos, a lo mejor no estaban muy actualizados, a lo mejor es que depende de la especialidad. Pues no. Se analizó todo esto, ni la experiencia ni la subespecialización predijeron quién es el que se iba a beneficiar o no. Entonces, la conclusión de ese artículo es que la inteligencia artificial, digamos que no es un upgrade universal, no es algo así que te dices, sí, ya lo tengo, va a ser un upgrade para mi cerebro. No. Se necesita lo que se llama un entrenamiento adaptativo, es lo que necesitamos, una retroalimentación continua y sobre todo nosotros aprender cuándo confiar y cuándo desconfiar del algoritmo y por qué. ¿Okay? Y con todo esto, ¿qué hay de las implicaciones? Ya que estamos hablando de esto, pues ¿cuáles son las implicaciones éticas y regulatorias? Bueno, ya también he platicado con ustedes de esto, pero tiene que ver con transparencia. ¿Okay? ¿De dónde sacamos esos datos? ¿Dónde entrenamos a eso? De equidad en todos los aspectos, o sea, de razas, géneros, situación, en fin, porque créanme que hay una cantidad, ya he platicado con ustedes de esto, que lo vi en el Congreso en Brasil, ¿se acuerdan?
en donde increíblemente el algoritmo detecta, ¿sí? Simplemente tú no te das cuenta, pero como tiene acceso a tus datos, detecta si vienes de una zona de la ciudad, digamos, no favorecida económicamente contra otra, te pone ciertas enfermedades o ciertas posibilidades, incluso terapéuticas. O sea, asume que tú no vas a poder pagar un tratamiento y entonces ni siquiera te lo ofrece. Cosas por el estilo, y no se digan muchas otras cosas más que tienen de sesgo. Hay que trabajar en la privacidad. Y bueno, estos 4 pilares, transparencia, equidad, privacidad y seguridad de datos, pues son fundamentales en esto, ¿no? Y la regulación, la regulación pues está evolucionando, como yo les decía, pero aún está bastante rígida y yo podría decir que incluso en Europa, que es donde se supone que están un poco más avanzados, o sea, se va quedando atrás porque esto está moviéndose demasiado rápido para que pase, para que los legisladores, para que se apruebe, para que se conozca y luego se aplique, ¿no? Hay una parte que a mí se me hizo muy interesante. Digo, a lo mejor lo sabemos, pero no había yo reflexionado tanto en esto. Es que un algoritmo aprobado, pues, no puede aprender en producción sin perder certificación. Es decir, imagínense que ustedes dicen, no, bueno, pues como la FDA, bueno, ya se aprobó este medicamento, cualquiera que ustedes quieran. Y después nos damos cuenta que el medicamento tiene ciertos efectos colaterales. Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar el mismo nombre, pero vamos a cambiarle el sodio por el cloro y vamos a cambiarle esto por... O un dispositivo que dices tú, pues aprobaron este stent, pero pues mira, ahora se me ocurre que mejor en lugar de níquel le voy a poner cadmio. Pues obviamente que eso estaríamos sucediendo, ¿sí? Con este aprender en la producción, ¿sí? Que se supone que es una manera en que debemos de seguir entrenando a estos algoritmos. Pero si yo te certifiqué un algoritmo, entonces si le haces un adendum, pues no es el mismo, ¿ok? Entonces tienes que volverlo a certificar. Y entonces de aquí es la importancia de estos modelos de aprendizaje continuo que esté supervisado y que evidentemente entendamos y veamos a qué le llamamos esa supervisión. Que haya auditorías periódicas, ¿sí? Auditorías me refiero computacionales, o sea, que estén viendo y que digan, bueno, efectivamente, o sea, un algoritmo que compruebe que el algoritmo que estamos utilizando realmente está diciendo lo que se supone que tiene que decir y que permitan actualizar, digamos, sin empezar desde cero cada vez, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones prácticas para nosotros como radiólogos? Pues primero, yo creo que les podría decir que hay que participar en la validación de cualquier algoritmo que llegue a tu sala, ¿sí? Que llegue a tu departamento. Si te ofrecen eso, ya las compañías, créanme, están muy necesitadas de esta parte de validación porque tienen los algoritmos pero no se han validado. Hay que calibrar la sensibilidad, hay que ver cuál es la especificidad local de nuestro entorno. El algoritmo no puede ser igual si se desarrolló en la Clínica Mayo o en un hospital de veteranos y lo estamos aplicando a un hospital de pediatría, por ejemplo. No puede ser igual, ¿ok? Diferentes circunstancias. Uno va a ser un hospital de posguerra y el otro puede ser un hospital que no tiene nada que ver con eso y que tiene que ver más con atención a pacientes de primer nivel o segundo nivel, como le llamamos aquí en México, en fin. La otra es, ¿qué otra cosa es? Hay que exigir, por así decirlo, que el algoritmo que me estén ofreciendo y lo que me esté dando me dé una explicación de por qué. Si no puede explicar el hallazgo al clínico y yo, o sea, explicar al clínico por qué el algoritmo me está diciendo eso, pues obviamente digamos que la herramienta sigue o pierde valor, ¿no? La otra es capacítate en gestión de datos y ética de inteligencia artificial. Nos toca. Ya estamos en eso. Por eso les digo que esto será parte del core curriculum, de lo que tenemos que tener ahorita para enseñar a nuestros residentes, pero nosotros mismos, nosotros ya no somos residentes, pero tenemos que actualizarnos y aprender de esto. Hay que meternos más en la red. ¿A qué me refiero? Hay que compartir casos, obviamente anonimizados.
nuestras experiencias, la robustez se construye colectivamente y tenemos que unirnos, ¿sí? En América Latina para esto. Tenemos que unirnos porque si no, todo el resto de la información que está pasando nos vamos a quedar afuera y vamos a depender una vez más ahora de otro software, con patologías, con epidemiología y con características totalmente diferentes. Y la otra es la comunicación con el paciente, porque obviamente la inteligencia artificial es apoyo, no es sustituto. Tu voz humana sigue siendo insustituible. Y eso, grábatelo. Esa es la parte artesanal, esa es la que da valor a la relación médico-paciente. Entonces, como lo estamos viviendo, la inteligencia artificial, pues obviamente ya no es una promesa futurista, es presente. Pero fíjense que es un presente imperfecto, ¿sí? Necesita nuestro criterio clínico para madurar. Y yo creo que aquí es donde está la parte interesante, apasionante, porque seremos espectadores o arquitectos en esta evolución. Ya saben lo que yo pienso. Te invito a reflexionar, a probar, a auditar y a compartir tus hallazgos. Comparte esto. Creo que eso es muy importante. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya aportado valor y que se te haya hecho interesante. Si es ahí, por favor, compártelo con tus colegas y pues por favor déjame tus reseñas en las diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts o en la página que tenemos de memorandum.mx. Muchas gracias nuevamente y bueno, nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchísimas gracias. Por favor, pongan sus comentarios, compartan también si les pareció interesante, suscríbanse al canal y bueno, pues nos vemos en la próxima.